Puedo afirmar de primera mano que el verdadero horror no viene ni de los fantasmas ni de los demonios, sino más bien viene de las mismas personas, cualquiera, aquella en quien más crees conocer, quien te llama amigo, a quien le abres las puertas de tu vida, creyendo que son buenos, creyendo que vienen a llenar un vacío. Yo tenía 19 años cuando mi madre conoció a Héctor, un hombre que, según ella, le devolvió la ilusión después de la muerte de mi padre. Papá había fallecido años atrás en un accidente en la fábrica donde trabajaba. Desde entonces, mi madre se dedicó a sacarme adelante sola. Yo siempre la he admirado por eso. Y cuando apareció ese tipo, al principio traté de alegrarme por ella, pero algo en él nunca me inspiró confianza. Héctor era un tipo correcto por fuera, hablaba bien, siempre con una sonrisa, y todos decían que parecía un buen hombre. Pero a mí, no sé, había algo en su mirada, esa forma de quedarse observando cuando alguien sufría o cuando algo salía mal, como si lo disfrutara. La primera vez que noté algo raro fue un domingo. Fuimos a comer a un centro comercial y de repente, mientras caminábamos, un señor que estaba subido en una escalera se resbaló y cayó aparatosamente. Todos nos asustamos, menos él. Héctor soltó una risa corta, seca. Yo lo miré y él enseguida cambió el gesto, como si nada. Mi madre también lo notó, pero prefirió no decir nada. Semanas después, en una reunión familiar, una de mis tías se quemó el brazo con la parrilla. Y ahí estaba él otra vez, con esa sonrisa, una sonrisa de placer, contenida. Yo lo vi y me dio un escalofrío. Era como si el dolor ajeno lo alimentara. Pasó el tiempo y mi madre también empezó a notar cosas. Me confesó una noche que a veces lo veía demasiado interesado en noticias violentas, accidentes, videos donde la gente sufría. No era simple curiosidad, era otra cosa. Yo la escuchaba, trataba de mantener la calma, no quería que pensara que estaba paranoico, pero en el fondo, los dos sabíamos que había algo mal en él. Con el tiempo, su relación empezó a deteriorarse. Discutían algunas veces, quizá por esa manera oculta que tenía de ser, o no lo sé. Mi madre no me contaba el porqué cuando ambos peleaban. Yo trataba de mantenerme al margen, pero lo observaba todo el tiempo, porque ella me preocupaba mucho. Una noche, mi tío nos invitó a una cena. Héctor bebió de más, y aunque mi madre no solía manejar, esa vez ella condujo su auto, porque él no estaba en condiciones. Recuerdo que mientras íbamos de camino, él insistía en dejar el auto en la cochera que alquilaba. Así es, él alquilaba una cochera para su auto, a pesar de que en nuestra casa había un gran espacio, y mi madre siempre le decía que podía dejar el auto allí. Pero por alguna razón, él siempre se negaba. Aún así, mi mamá insistió y dijo que solo era por esta vez. Noté su incomodidad, pero aún así Héctor cedió. Cuando llegamos y bajamos del carro, él insistió con voz pastosa: «Cierra bien mi coche, muchacho. No quiero que nadie lo toque». Tenía una forma de decirlo que me dio mala espina. Lo ayudamos a subir y cuando mi madre se lo llevó al dormitorio, fui a cerrar el auto. Pero al hacerlo, noté que la guantera estaba entreabierta. Al empujarla para cerrarla, esta se abrió por completo y cayó un pequeño montón de papeles, unos discos y un par de memorias USB. En los papeles había nombres, direcciones y notas escritas a mano.
horarios, descripciones y algo peor. Las hojas estaban manchadas con algo rojo oscuro, como sangre seca. Sentí un vacío en el estómago. Por pura curiosidad o quizás instinto, tomé uno de los CDs y lo guardé. Desconozco por qué diablos hice eso. Quizás porque muy en el fondo jamás le tuve una pizca de confianza a ese tipo. Lo demás lo dejé tal cual y cerré el carro. Cuando entré a mi habitación, dudé mucho antes de poner el disco. Mi mente me decía que no lo hiciera, que lo fuese a dejar en su lugar, que qué demonios buscaba haciendo eso. Pero la intriga fue más fuerte. Encendí el viejo reproductor de DVD y lo coloqué. Tardó unos segundos en cargar y entonces la pantalla se encendió, mostrando la cara de Héctor con una sonrisa desquiciada. El video mostraba cómo torturaba a una chica de unos 25 años más o menos, quien estaba atada de brazos. Carajo, diablos. La golpeaba, le arrojaba cosas, la insultaba. Estaba completamente congelado de solo ver la expresión de la mujer. El miedo que reflejaba su rostro era indescriptible. Veía cómo ese infeliz disfrutaba cada segundo de lo que hacía, para al final quitarle la vida. Todo fue tan asquerosamente detallado en ese video. No puedo volver a repetir lo que vi. No puedo decirte con detalle todo lo que vi, o me voy a volver loco. Sin embargo, siempre quedará en mi mente. Después de ver el video, vomité allí mismo. Apagué todo y me quedé paralizado unos minutos sin saber qué hacer. Tenía las manos temblando y el corazón desbocado. Me repuse un poco y fui de inmediato a ver a mi madre. En ese momento no pensé qué es lo que haría si ese infeliz siguiese despierto. Pero cuando salí al pasillo, ahí estaba él, con un vaso de agua en la mano, observándome. Su mirada era distinta, fría, vacía, como si supiera exactamente lo que había hecho. ¿A dónde vas, hijo?, me dijo con una voz tranquila, demasiado tranquila. A ver a mi madre, balbuceé. ¿Cerraste bien el carro?, preguntó avanzando un paso. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. No pude responder y ahí lo entendió. Me miró fijamente y esa sonrisa volvió a aparecer. ¿Qué viste?, susurró. Yo retrocedí y apenas pude decir: no te acerques. Eso bastó. Arrojó el vaso contra la pared y corrió hacia mí. Me moví lo más rápido que pude y logré llegar hasta la habitación de mi madre y cerré la puerta lo más rápido que pude. Ella despertó sobresaltada. ¿Qué pasa?, me gritó. Mamá, tenemos que salir de aquí ya, ahora. Él empezó a golpear la puerta con furia, gritando. Mi madre no entendía nada. ¿Qué haces, Héctor? Para, le decía desesperada. Yo busqué una silla y rompí la ventana. Era un segundo piso, pero había arbustos abajo. Le grité a mi madre que saltara. Ella dudó, llorando, pero lo hizo. Cayó mal, se torció el tobillo, pero se las arregló para buscar un lugar en donde esconderse. Yo quedé arriba, viendo cómo la puerta empezaba a ceder. Cuando finalmente se rompió, él entró con el brazo ensangrentado, respirando como un animal. Maldito mocoso, dijo. ¿Qué demonios viste? No contesté, solo lo miré, paralizado, y entonces supe que si no hacía algo, me mataría. Le lancé una lámpara y corrí hacia él. Nos caímos al suelo, forcejeando. Logré darle un golpe, pero era más fuerte que yo. Me tomó del cuello y empezó a apretarme, hasta que escuchó voces afuera. Los vecinos, alertados por los gritos,
Subían corriendo las escaleras. Héctor me soltó y corrió hacia la ventana. Saltó. No sé cómo lo hizo, pero logró escapar. Esa fue la última vez que lo vi. La policía llegó minutos después. Nos llevaron al hospital. Nos tomaron declaración y se llevaron el coche con todas las pruebas. Días más tarde nos llevaron a la comisaría. Habían revisado todo. El oficial nos mostró los resultados. Los CDs y los USBs estaban llenos de videos de torturas y desapariciones ocurridas en distintas ciudades. Había más de una docena de víctimas y los nombres en los papeles eran los de las personas desaparecidas en los últimos meses. Mi madre se desmoronó al escucharlo. Tuvieron que sacarla del lugar. Yo no podía creerlo. Habíamos vivido con un monstruo, con alguien que se excitaba con el sufrimiento ajeno, que lo grababa, que lo planificaba. Pasaron los meses, pero el miedo sigue ahí. La policía nunca lo atrapó. Dicen que pudo haber huido del país, que cambió de identidad, no lo sé. Pero a veces, por las noches, cuando todo está en silencio, siento que alguien nos observa desde la calle. Una sombra quieta, y juro que por un segundo creo ver esa sonrisa. Esa misma sonrisa que lo delataba. Esa sonrisa que disfrutaba del dolor ajeno. Y entonces recuerdo que el verdadero terror no está en los monstruos que inventamos, sino en las mismas personas que pueden estar a centímetros de nosotros. Ahora vivo con miedo constante por mi madre y por mí. Ya no puedo tener una vida normal. No puedo.